Hoy vamos a ver, bueno, la última parte del yoga, que correspondería a lo que podríamos llamar los yogas esotéricos, ¿sí? O los yogas con un alto grado de contenido ocultista, que los podemos resumir con el nombre del Hatha Yoga, ¿sí? El Hatha Yoga. La palabra Hatha Yoga nosotros la hemos traducido como el yoga del sol y de la luna, Hatha. Sin embargo, algunos piensan que la palabra Hatha se está refiriendo a violencia, ¿no? El yoga de la violencia o el yoga del esfuerzo extremo. En realidad, con la palabra Hatha Yoga lo que estamos haciendo es cubrir una serie de yogas esotéricos, tántricos, que uno de los más antiguos se conoce como el Kundalini Yoga. Podemos encontrar el Kundalini Yoga ya a partir del siglo II de la era cristiana, que encontramos un Upanishad tardío, conocido justamente como Kundalini Yoga Upanishad. Y otro Upanishad también más tardío, del siglo XV, era cristiana, nos encontramos ahí con el Tattva realidad, ¿sí? Yoga Upanishad. ¿Sí? Entonces, estas van a ser nuestras fuentes antiguas de este conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de Tantra, hoy vamos a hablar de Tantra, cuando hablamos de Tantra, cuando hablamos de el yoga esotérico, ¿sí? Vamos a entrar en una filosofía que también tiene su complejidad, pero como ya tenemos nosotros otra información anterior, por ejemplo, hemos visto Vedanta, Sankhya, nos va a ayudar bastante a comprenderlo, ¿sí? Bueno, vamos a compartir unas ilustraciones para comenzar la clase de hoy, ¿sí? Y vamos a dirigirnos a lo que podemos llamar el culto a lo femenino, ¿sí? O el culto a la diosa. Acá tenemos una ilustración, una pintura que se refiere al Ángelus, o que se refiere a la anunciación del nacimiento, del futuro nacimiento de Cristo. Entonces nos encontramos aquí con que el ángel le anuncia a María que pronto va a tener en su vientre una nueva vida, una vida especial. Va a ser el fruto de la unión del Dios Padre con la diosa Madre. Entonces acá tenemos la unión de la conciencia suprema masculina con la conciencia inferior femenina, que juntos van a lograr la unidad total. Es decir, que en yoga se conoce como la unidad de Shiva Shakti, ¿sí? Pero también se conoce como la unidad de Purusha y Prakriti en Sankhya. ¿Se acuerdan? En definitiva, no se compliquen mucho con estos nombres. Fundamentalmente lo que queremos mostrar es la unión de lo masculino y lo femenino. O sea que el misterio del Ángelus es la unidad del hombre divino con la mujer divina, formando una nueva vida. Así que vamos a ir a las culturas del Valle del Indo. En la época de los Drávidas, nos encontramos aquí con dos objetos, dos monumentos en distintos templos prehistóricos. Seguramente ya a esta altura ustedes ya deben saber qué son. Por ejemplo, tenemos aquí en ese lugar donde está ese agujero, que es el yoni o el yoni, que representa lo vaginal, representa la profundidad obstétrica, el misterio de lo femenino. Y cuando se une con el lingam, ¿sí? Con el falo, vieron que al lado tenemos un yoni atravesado por el lingam como una columna vertebral, está engendrando la nueva vida. El lingam es el falo, es Shiva, mientras el yoni es Shakti. Hay un ritual que hacen los sacerdotes que toman un polvo rojo tipo óxido y arrojan al lado del piso, que el yoni es cuadrado, a cada uno de los extremos del yoni o de los lados del yoni, arrojan 108 veces el polvo. Si uno multiplica 108 por 4, nos da 432, que es la cantidad de años cósmicos que constituyen esta era Kali, la era negra o la era caída.
Por lo tanto, el Tantra es un tipo de filosofía o un tipo de yoga que está constituido para poder iluminarse en la era de Kali, en la era negra, ¿sí? Entonces, la unidad del Yoni y el Lingam van a formar la totalidad de la conciencia. Esa conciencia que unidos, Dios Padre con Diosa Madre, va a engendrar la nueva vida o va a engendrar un estado de conciencia iluminado. Acá tenemos un dibujo del Lingam atravesando el Yoni. Vean ustedes que acá hay una penetración, ¿sí?, entre el falo y lo vaginal, y esta penetración va a formar simbólicamente los 3 estados de la conciencia, que hemos visto nosotros claramente en el Raja Yoga. Infraconsciencia, consciente o vigilia, o buddhi también como se le llama, y supraconsciencia, o el estado causal, que dentro de la idea de las envolturas, ¿se acuerdan de las collas, las envolturas? Esto constituía el infraconsciente mano maya koya, la conciencia de gnana mayo koya, y el causal o el supraconsciente, aquí estaríamos hablando de ananda maya koya, ¿sí? Entonces, mientras esta parte del Lingam atravesando el Yoni conforma los 3 niveles de la conciencia, a la vez estos conforman la idea de 3 estados del cuerpo: el cuerpo físico, el cuerpo pránico y el cuerpo inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, sería la parte de abajo lo que podríamos llamar Anna, comer, Anna Maya Koya, y la parte media Prana Maya Koya. Y arriba entraríamos en Mano, porque Mano va a compartir la idea de la mente y la idea del cuerpo, formando los 5 cuerpos espirituales, ¿sí? Quiero aclarar que de ninguna manera estoy apoyando que esto sea verdad. No hay ninguna prueba de que tengamos cuerpos espirituales, más allá de la vida que nos constituye. Simplemente les estoy comentando cómo es el pensamiento de esta cultura y dentro de esta corriente tántrica, ¿sí? Entonces, nuestra conciencia, llamado mano la mente, manas la mente como la totalidad de la conciencia, y nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestro cuerpo hasta el sacro, podríamos decir que constituye la parte física, la parte sutil y la parte espiritual de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es un microcosmos que se relaciona con el macrocosmos, porque en el origen estaba el Lingam que penetró al Yoni cósmico, y de esa manera creó todo lo que existe. Es un mito, ¿no? El mito de la creación original. Y el Tantra se va a basar fundamentalmente en esta idea. Quiero a grandes rasgos hacer una definición de Tantra, que es difícil, porque la palabra Tantra significa trama o sutura, ¿sí? O poner una especie de sutura como cuando el médico cose a una persona que lo ha operado, ¿no? Como un sutra, una sutura, que en realidad adoptó este nombre con relación a los textos tántricos que se empezaron a desarrollar en la Edad Media occidental, ¿no?, pero es en Oriente, a partir de la era cristiana, para ubicarnos cronológicamente. Pero la idea de la unión de lo femenino y lo masculino es prearia. Por lo tanto, el Tantra probablemente sea un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía que sea drávida, o sea, preario, y constituye el culto a lo femenino o el culto a la diosa. ¿Cómo podríamos definir el Tantra? Bueno, es bastante complicado de definirlo, pero podríamos decir a grandes rasgos que el Tantra es un sistema de realización espiritual que va a tomar como punto de partida el objeto y el sujeto. Si nosotros vimos en la clase anterior, cuando hablamos de Vedanta, que el objeto y sujeto era una apariencia de una sola realidad inobjetivable, ¿sí? Para el Tantra va a ser exactamente igual. Objeto y sujeto van a ser ilusorios y todo va a ser una unidad, la unidad del Brahman.
Pero la diferencia entre el que sigue el Vedanta, el yogi, del yogi que sigue el Tantra, va a ser el punto de partida. Mientras el yogi que sigue el Vedanta extinguirá el objeto y el sujeto a través de la ascesis, de la renuncia, ¿sí?, que puede incluir los rituales a las divinidades, el bhakti, por ejemplo, como vimos la otra vez, el conocimiento, la ética, como el karma yoga. En el caso del tantrika, en realidad no se le llama yogi, se le llama vira, el héroe, vira. El vira, el héroe, si bien va a querer extinguir el objeto y el sujeto, lo va a hacer a partir de realizar la realidad. Por lo tanto, a través de realizar la realidad, de vivir lo mundano, podríamos llamarlo así, de realizar lo profano, va a intentar extinguir esa realidad para llegar a la unidad. Y esto lo va a hacer trabajando sus partes sexuales más fundamentales, más físicas, y a través de eso va a tratar de sublimarlas y elevarlas. No solamente elevarlas dentro de su cuerpo, sino también que es una elevación cósmica para llegar a encontrarse con el Brahman. ¿Sí? Pues vamos a conocer a grosso modo cuál es la cosmogonía, ¿sí?, en este caso del Tantra. ¿Sí? Vamos a compartir aquí unas imágenes. Podríamos decir que en el origen, ¿sí?, en el origen era el bindu o el punto, ¿sí? El punto. El punto de origen, por ahí no se ve bien, ahí está, el punto de origen es la semilla, es el semen, es el punto en el cual ahí se va a crear el mundo. Y el mundo se crea a través de la unidad de un concepto que es, este es nuevo, ¿no? Nishkala Brahman. Nishkala significa fundamentalmente aquello que es hueco, como lo vaginal. Por lo tanto, es el agujero de Brahman. Brahman es la parte femenina, y acá el Brahman está puro, está libre de las secreciones sexuales femeninas. Por lo tanto, al estar libre de estas secreciones sexuales femeninas, puede manifestarse en lo que se conoce como tat nada. Tat es eso. Nada viene de nadie, ¿sí? Viene de una fuerza astral. Y estos van a dar lugar a la creación del bindu, a la creación del punto. Recuerden que en el universo la creación tiene distintos lados y el Brahman se multiplica a sí mismo. En este caso, Nishkala Brahman, o lo femenino, también se multiplica a sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, va a aparecer ahora un círculo que va a ser el espacio cósmico donde se relacionará y donde va a interactuar la materia, va a interactuar el sujeto y el objeto. ¿Sí? Acá tenemos Shiva dentro del agujero, Shiva penetrando al Yoni, de tal manera que ahora podemos dibujar el elemento triangular descendente, ¿sí?, que representa, ahí sí, el Yoni, dibujado obviamente simbólicamente, ¿no? Entonces acá tenemos la unión de Shiva Shakti. Esta rueda solar, esta rueda lunar, que es la unión de la luna y el sol, Jatá, van a desarrollar los lotos, o van a desarrollar los chakras, o los chakras, ¿sí? Los chakras van a ser teorías místicas de que en nuestro cuerpo sutil tenemos ciertos centros de acumulación de energía. Estos centros de acumulación de energía que están en el cuerpo también están sobre la superficie de la Tierra. Cuando los peregrinos van a una montaña sagrada, cuando el musulmán va a la Kaaba en la Meca, cuando el judío va al monte Sinaí o al muro de Jerusalén, o cuando vamos al Vaticano o a Lourdes o a algún lugar sagrado,
Místicamente, la Tierra también tiene centros de acumulación energético donde ahí se manifiesta lo divino. De la misma manera, nuestro cuerpo tiene estos centros, o estos chakras, o estas ruedas, que emanan una energía espiritual que está desactivada. Y hay que activarla a través de atravesarla por nuestra columna vertebral. ¿Sí? Este es el falo que vimos al principio, el lingam, y el círculo es el yoni. Son los distintos estados de conciencia. Y esos distintos estados de conciencia van a penetrar todo nuestro sistema nervioso central hasta llegar a la coronilla. Esta es la columna vertebral, de eso se trata, ¿sí? Por eso, en cada una de las partes, en cada uno de los chakras, que en realidad tenemos 6 chakras, van a, de alguna manera estos 6 chakras van a constituir todo lo que podríamos llamar nuestra columna vertebral. ¿Sí? Vamos a dibujar la columna vertebral y vamos a plasmar sobre ella los 6 centros de poder. El más bajo, ¿sí? Lo vamos a colocar como el chakra Muladhara, que está en el coxis. El siguiente, ahora les pongo los nombres para que entiendan. El siguiente va a ser los genitales, Svadhisthana. El que está a la altura del ombligo, no sé si lo ven ahí o quieren que le pongan otro color. Ahí está. Este va a estar a la altura del ombligo, Manipura. El siguiente va a estar a la altura del corazón, Anahata. El próximo va a estar en la garganta, Vishuddha. Y el último va a estar en el entrecejo, Agna. Son 6 chakras. 6 chakras. Todos los textos antiguos de la India nos hablan de 6 chakras. El séptimo es una construcción de la teosofía en el siglo XIX. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta porque muchos textos van a tener el séptimo chakra, ¿sí? Así que ahora vamos a colocar cada uno de sus nombres para que ustedes los conozcan. Muladhara es el chakra raíz. Ahora vamos a ver las imágenes y los símbolos. Muladhara es el chakra raíz. ¿Sí? Svadhisthana es el chakra de los genitales. Manipura es el chakra del ombligo. Anahata es el chakra cardíaco. Vishuddha es el chakra de la garganta. Y Agna es el chakra del tercer ojo. ¿Sí? El chakra, el séptimo, que se conoce como el séptimo chakra, se conoce con el nombre de Sahasrara. Sahasrara, pero ya les digo, este chakra es un chakra que fue como una especie de invención de la teosofía, ¿no? Bueno, nos interesa a nosotros esto. Acá tenemos los distintos nombres. Muladhara, coxis, Svadhisthana, ¿sí? Genitales, Manipura, ombligo, Anahata, corazón, Vishuddha, garganta, Agna, tercer ojo, ¿sí? Y Sahasrara estaría fuera de la cabeza o en la coronilla. Los budistas tibetanos van a tomar, ya lo vamos a ver cuando veamos budismo tibetano, van a tomar la idea del chakra Sahasrara, ¿sí? Para hablar de la muerte, cuando la conciencia sale por aquí, ¿sí? Pero eso corresponde al budismo tibetano, no quiero complicarles ahora. Lo importante es comprender esto, ¿sí? Esto. Que fundamentalmente, si hacemos la analogía de la conciencia, podemos hablar de infraconsciente,
consciente, ¿no? Y supraconsciente. ¿No? Supraconsciente. ¿No? Ahí tenemos. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta línea de abajo, esta línea, ¿sí? Esta, es la línea del ego, ¿no? La línea del yo, de ahamkara. ¿No? Aham, ¿sí? O ego, ¿sí? Entonces, tenemos conciencia, infraconsciente, supraconsciente, que va a estar relacionado, en este caso, con el lingam que atraviesa el yoni, ¿sí? Y va formando estos centros de acumulación, ¿sí? Estos centros de acumulación. Según el mito, recuerden que esto es un mito, ¿sí? Muchas personas creen que nosotros tenemos estos chakras en el cuerpo. Bueno, yo eso no lo sé. Simplemente no lo enseño como una realidad, sino lo enseño como una mitología de la fisiología mística de este pueblo, ¿sí? Digo yo para hacer un abordaje más fenomenológico y no ideológico. ¿Está claro? Perdón, ¿Vishuddhi es supraconsciente? ¿Cómo? Sí, ¿Vishuddhi, el chakra de la garganta, es supraconsciente? sería el límite para entrar en lo que nosotros llamamos Ananda Maya Kosha, ¿sí? Está. Y bueno, y acá arriba estaría la unión del Brahman, Atman, ¿sí? Pero ya eso sería, en este caso, después de la muerte. A ver, según el mito, nosotros tenemos dormido en la parte más baja, en Muladhara, una serpiente enroscada en estado latente, que es una especie de poder o energía espiritual que mediante determinados sistemas respiratorios, de ejercicios y sistemas rituales podemos llegar a activarla de tal manera de que esta serpiente pueda llegar a subir, ¿sí?, por estos chakras y al subir por ellos, activarlos. Vamos a conocer un poco, anotaron esto, ¿no? Anótenlo y ténganlo presente porque vamos a volver sobre ellos. Quiero volver ahora sobre el mito de la serpiente. El mito de la serpiente. Vamos a ver que la serpiente no es una cosa solo de la India, ¿no? Sino que lo han compartido muchos pueblos de la Tierra. Aquí tenemos una imagen del vaso de Gudea, tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Esto lo hemos visto, me parece, aquellos que hicieron Mesopotamia conmigo, vimos unos vasos en las cuales dos seres fabulosos, dos esfinges, están cuidando el árbol espiritual, ¿sí? Este árbol espiritual, para los antiguos mesopotámicos, era el árbol de la vida, que de la misma manera lo va a heredar el Génesis, ¿no?, en la Biblia, como el árbol de la vida. Para el Génesis, en el árbol de la vida, hay una serpiente, que es Satanás el diablo, quien tienta a la mujer y al hombre para que pierdan el Edén. Este poder serpentino, los antiguos mesopotámicos también lo veían como una especie de dragón o una especie de cerbero que estaba cuidando la vida o el árbol de la vida. Y acá tenemos una extraña serpiente que son como dos serpientes que suben por una especie de palo, enhiesto o falo, y se encuentran arriba. Pero en la unión de sus cuerpos forman centros similares a lo que nosotros pudimos ver, en este caso, podemos ver en el yoga. Por ejemplo, acá tenemos una imagen egipcia donde tenemos 4 vasos, son vasos o recipientes donde estaban los órganos del faraón, que se conoce como los vasos canopos, en griego, que son los 4 hijos de Horus, ¿sí?
cabeza de hombre, cabeza de mandril, cabeza de chacal y cabeza de halcón. Y hay una serpiente que los atraviesa dándoles la vida a los órganos del faraón. Esta es la serpiente Apop o Apophis en la mitología egipcia. Acá, por ejemplo, tenemos los nagakas, que los hemos visto al principio de las clases de India, que son una especie de estelas donde se colocan imágenes del dios Naga o el dios serpiente, que las mujeres de las aldeas los colocan debajo de las higueras o de los árboles sagrados para concebir hijos o para ser fértiles, ¿sí? Y se le dan ofrendas a los nagakas, se le dan flores, se le dan también sangre de sacrificios de animales, para que de esa manera puedan, a través de un rito mágico, poder inducir la fertilidad, ¿no? Bueno, acá tenemos la Capilla Sixtina, donde tenemos a Satanás el diablo, fíjense que está enroscado en el árbol de la vida, y hace que Adán y Eva pierdan el Edén, ¿no? En lo que recién hablábamos. Un mito cristiano también, judío-cristiano. Y acá tenemos una imagen de la alquimia, siglo XVII, donde encontramos también las dos serpientes que llegan a un punto elevado, donde aparecen alas, ¿no? Las alas tienen que ver con el dragón. La serpiente, cuando está dormida, no tiene patas, pero cuando se eleva, cuando se sublima sobre el árbol, adquiere alas y se transforma en un dragón. Son las dos serpientes que en este caso serían el cetro de Hermes, Hermes Trimegisto, que era una deidad muy adorada en el Renacimiento y en la modernidad por las sociedades secretas. Pero noten ustedes que tenemos en uno de los extremos una fuerza lunar femenina y en el otro extremo tenemos una fuerza solar masculina. La unión de estas fuerzas van a formar la sublimación de la serpiente o la sublimación de la energía espiritual, ¿sí? De tal manera que Jatá, Luna, Sol también están presentes aquí en esta idea. La Luna está representando el inconsciente y el Sol está representando la conciencia luminosa, ¿sí? Y bueno, y ambos de esa manera pueden llegar a lo luminoso o a la iluminación. Bueno, entonces vemos que la idea de la serpiente está debajo de los pies, como cuando vimos a la Virgen de la Medalla Milagrosa, aquella que pisa la serpiente. La serpiente, al estar reprimida abajo, como en el mito de Indra, que mata a la serpiente y lo deja debajo del océano, pugna por salir, quiere salir. El hecho de que la serpiente pueda salir del inconsciente y subir a la conciencia, si el yogín no está preparado, esto puede llegar a ser muy peligroso. El despertar de la serpiente Kundalini es muy peligroso y lo dice el yogín, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos ilustrar esto? Volvemos acá a los chakras. A ver, mediante determinados ejercicios, la serpiente es despertada y va subiendo a los distintos chakras, es decir, va viajando por el sistema nervioso central, de tal manera que aquí la serpiente todavía se mantiene en estado inconsciente. Pasa de Muladhara a Svadhisthana, de Svadhisthana a Manipura y llega a los límites del yo, a los límites del ego. Recuerden cuando vimos el aparato psíquico en el Raja Yoga, que la idea de detener el contenido de la conciencia era que el yo empiece a borrarse o el yo empiece a mostrarse como algo que no existe, como algo virtual. Y de esa manera la serpiente va a ascender arriba. Todos nosotros tenemos en nuestro inconsciente ciertas ideas colectivas que Jung llamó arquetipos, que
presionan para salir a la conciencia. Que cuando uno duerme se dan en formas de sueños. Cuando recordamos el sueño es como que pudimos de alguna manera ponerle un cebo a la serpiente y sacarla a la luz. Pero a veces los sueños se olvidan. Es porque la serpiente no puede mantenerse en la conciencia, sino que baja. En la historia de la humanidad, cuando la serpiente ha emergido a la conciencia, más allá del yo, ha dado lugar a imágenes religiosas, es decir, arquetipos proyectados en el mundo, en la cultura, a través de determinados modelos, que es justamente lo que estamos viendo nosotros en estas estampas, imágenes religiosas, que en definitiva es el mito del héroe que pugna por pisarle la cabeza a la serpiente y de esa manera emerger a la conciencia para su propia iluminación. Por eso cuando un devoto le rinde culto a la Virgen o a un santo o a una estatua, tal vez inconscientemente lo que está haciendo es intentar salir de ese infraconsciente, de ese infierno personal que lo limita al nacimiento y a la muerte y el dolor, como dice el budismo, y lo que quiere hacer es religarse con esa imagen para llegar a esa supraconciencia, es decir, para llegar a su propia salvación. Entonces, bueno, les propongo ahora que estudiemos cada uno de los chakras y veamos cómo esos, a través de la religión comparada, pueden arrojar luz acerca del significado simbólico que encierran y también el significado espiritual y psicológico, porque también hasta ahí quiero ir. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Bueno, es importante que esto lo puedan entender, que puedan entender bien cómo vamos construyendo las ideas. ¿Sí? Bien. Entonces, recordamos que de Muladhara pasamos a Svadhisthana y de Svadhisthana a Manipura. Y de ahí la idea es subir al corazón, a Anahata. Entonces, le propongo que vayamos a conocer los chakras. Vamos a ver cada una de las imágenes de los chakras. Y primero vamos a estudiar los chakras inferiores. ¿Sí? A ver si me dan un minutito que no me bajó la imagen. A ver. Vamos a poner un PowerPoint. Aquí está. Bueno, acá tenemos una imagen, la vimos la semana pasada, la de los chakras, pero quiero que nos centremos en la imagen china, porque probablemente la idea de los chakras, si bien aparece por primera vez en el siglo II de la era cristiana en un texto del Upanishad, Kundalini Yoga Upanishad, probablemente los chakras ya fueran conocidos, al menos la teoría, por los médicos taoístas, donde hablaban de una infinidad de chakras, una infinidad de puntos energéticos dentro del cuerpo que transmitían una energía que ellos llamaban el chi. Bueno, acá tenemos una imagen contemporánea de los distintos chakras depositados en las diferentes partes del cuerpo, ¿ven? Del coxis, genitales, ombligo, corazón, garganta, entrecejo. Bueno, esta es la imagen que vimos la otra vez, y acá tenemos escrito los 7 chakras, ¿no? Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agna y Sahasrara, ¿sí? Ven que en realidad se lo representa como círculos o lotos, ¿sí? Cada uno de ellos es como una flor, y en realidad simbólicamente sería la unión de la luna y el sol, ¿sí? Como el eclipse solar. Acá tenemos una imagen egipcia de un pilar, el pilar Shet, que representa la columna vertebral de Osiris. Fíjense en la imagen de Mesopotamia, por ejemplo, que había 2 cerberos cuidando a las serpientes, o cuidando la columna vertebral. Acá tenemos a las diosas Isis y Neftis, rindiéndole culto a Osiris muerto, o a la momia de Osiris,
el cuerpo de Osiris, y que está emergiendo, ven, de él una iluminación, el huevo solar. Está renaciendo en el huevo solar. Entonces acá tenemos ya una imagen similar a la de la columna vertebral. Bueno, acá quiero detenerme. Este es el chakra Muladhara. Muladhara, ¿sí? El chakra Muladhara está representando el elemento tierra. Y vamos a ver que es un círculo rodeado de 4 pétalos. Esos pétalos están representando las 4 estaciones o el zodíaco, que sería, digamos, la parte más, más terrenal, ¿no? Más terrestre. Fíjense en que también tiene un cuadrado. El cuadrado está representando los fundamentos de la Tierra, lo mismo que el elefante de 7 trompas, ¿sí? El elefante de 7 trompas representa el fundamento de la Tierra. Aquí tenemos un templo en India donde vemos que el fundamento del templo son elefantes, ¿no? Así que el templo y los chakras tienen una construcción similar, ¿sí? Entonces los elefantes terminan siendo fundamentos. Este elefante que tiene 7 trompas está simbolizando que la fuerza total de los chakras está en ese elefante, en ese fundamento de la tierra. Y sobre él hay un triángulo, un yoni. Si bien acá no sé si lo ven bien, pero es el lingam, el falo, y está rodeado por la serpiente Kundalini que está dormida. Y a través de la activación sonora, por ejemplo, tenemos el chakra que el mantra es LAM, LAM, ahí tenemos la letra sánscrita, LAM. Se debe elevar por esa línea hacia el siguiente chakra. Lo importante es entender que en el chakra Muladhara, aquellos que están fijados en este chakra, según las tradiciones de la India, están atados a una religiosidad muy pesada, muy terrestre. Por lo general tiene que ver con la adoración de deidades oscuras que piden sacrificios humanos. Por ejemplo, el proto-Shiva. Esto lo hemos visto también a los inicios del yoga. Shiva con cuernos, rodeado de animales, que representa la religión más primitiva, la religiosidad más oscura. Acá tenemos la imagen medieval de un caballero matando al dragón para despertar a la princesa dormida, ¿no? El típico cuento, o también la idea de San Jorge y el dragón. La serpiente debe ser despertada, debe ser matada de alguna manera, pisada, para que nuestros elementos latentes dormidos puedan despertarse y sublimarse. Es decir, para que uno pueda de alguna manera avanzar en la religiosidad popular, en una religiosidad que pide sacrificios humanos. El mismo esquema lo tenemos en el cristianismo, cuando María está matando el dragón, o está matando a la serpiente. Recuerden que la diosa está, en el caso del cristianismo, sobre la luna, tiene una luna a sus pies y un sol en la cabeza. Acá tenemos la idea del Hatha Yoga. Con una lanza similar a la diosa Durga, que mata un león, esta mata a la serpiente, o mata a Satanás el diablo. Matar al dragón o matar a la serpiente significa despertarla de su letargo para que ésta empiece a ascender de sus poderes latentes femeninos y se unan con los poderes conscientes femeninos, masculinos. Entonces aquí tenemos la misma idea plasmada. Acá tenemos 2 diosas terribles del Tantra, se les llaman las matricas, ¿sí? O las diosas oscuras del Tantra. Noten ustedes que acá tenemos una diosa, la que está de color azul, que tiene serpientes en sus pies, y luego las sublima y las eleva, ¿sí? En sus 3 cabezas, como Brahma que tiene 3 cabezas, y las está vomitando de su boca, y
de su cabeza surge otro ser, otra diosa, que ya tiene las serpientes sobre la coronilla. Es decir, estas diosas, a través de su mitología, muestran cómo la serpiente puede ser asesinada en los pies, pero a la vez despertada, sublimada, y esa sublimación subir hasta la cabeza. Cabe recalcar que a estas diosas en la antigüedad se le daban sacrificios humanos. Al lado tenemos a Vishnu femenino. Recuerden que Vishnu tiene una batara de un jabalí. Acá tenemos a Vishnu femenino que está cortando cabezas y está asesinando o cumpliendo rituales, ¿sí?, sacrificiales. Entonces, entendamos que el primer chakra, si quieren volvemos al primer chakra, tenemos el elefante que está simbolizando lo terrestre, lo pesado, el elemento tierra, los 4 pétalos que simbolizan las 4 estaciones del año, por lo tanto esto es una imagen zodiacal, astral, terrestre, y tenemos la Kundalini que debe ser despertada para que la Kundalini ascienda al chakra siguiente. Acá tenemos a la diosa Kamunda, ¿sí? Esta diosa la hemos visto también cuando vimos el shivaísmo. En este caso la diosa esquelética está, que es la Kali anciana, está sobre un cadáver o meditando sobre un cadáver, lo pueden ver ahí abajo, tiene una guirnalda de calaveras humanas, está cortando cabezas, está pintada de rojo. No, bueno, tiene flores, pero no quitemos que ese color rojo, que en realidad es pintura, en la antigüedad se le podían dar sacrificios humanos y se le pintaran los ojos y parte del cuerpo con esa sangre. Entonces, lo que tiene que quedar claro, que el chakra inferior es un tipo de estado inconsciente, en el cual aquellos que están prendidos en el poder, el poder de ostentar el hecho de poder invocar a estas deidades y controlarlas. ¿Sí? Serían en nuestra jerga el mago negro, ¿no? O algo así. Bueno, digamos que sublimamos la serpiente y ahora pasamos al segundo chakra. Este es el chakra de los genitales. Seguimos en el estado inconsciente. Vemos que aquí este chakra tiene una especie de leviatán o de monstruo que está representando en realidad el caos acuático. ¿Sí? Este caos acuático es de alguna manera la sexualidad, es el inconsciente. Es la sexualidad freudiana, ¿no? Aquella que está en el ello. Por otra parte tenemos la sílaba BAM, BAM, ¿sí? Son los mantras. Y acá nos encontramos con 6 pétalos, 6 pétalos, ¿sí? Estos pétalos están de alguna manera simbolizando el tipo de letras o la cantidad de letras que se van a utilizar para cantar este mantra. Es interesante, no sé si llegan a verlo, que tiene 2 pequeñitos mandalas con dioses. Esos dioses es Krishna y Radha, o está representando el amor erótico. Recuerden que es el chakra sexual. Acá hemos visto la historia, ¿no?, de Krishna y Radha, cuando Krishna tiene que dejarla porque Radha está prometida a otro hombre, Krishna tiene que cumplir su misión, pero acá tenemos el amor erótico, ¿no? El amor que debe ser sublimado para alcanzar la iluminación. ¿Qué tipo de religiosidad se practica en aquellos que están fijados en el chakra de los genitales? Bueno, los 5 M's, que se conocen como Bama, es un tipo de ritual. Estos rituales representan los 5 elementos, o las tattvas, y a los dioses se le dan carne de sacrificios, pescado, cereal, vino y secreciones sexuales, que en realidad
se vive a través del alcoholismo, de comer animales prohibidos, en este caso el pescado, comer carne de vaca, y la cópula sexual, ¿no? Pero en realidad están simbolizando la muerte y la resurrección. Pero es un tipo de adoración esotérica que se practica en el Tantra. Yo no les quiero contar mucho estas prácticas porque son muy desagradables, pero por lo general se realizan orgías sexuales. Bueno, digamos que salimos de la adoración de los 5 Ns, o de sacrificio animal, ya pasamos de sacrificio humano a sacrificio animal, y ahora nos encontramos en el chakra del ombligo. Este chakra se conoce con el nombre de Manipura, Manipura, que es el ego o el límite del yo, si queremos hacer una relación con la conciencia. Bueno, aquí nos encontramos con 10 pétalos que representan los 10 dedos de la mano. Aquí el sacrificio, ven que hay una especie de carnero, está simbolizando al sacrificio vegetal, que se conoce en India como la puya. La puya es el sacrificio vegetal. Ven que hay una evolución espiritual, pasando del sacrificio humano al sacrificio animal, y del sacrificio animal al sacrificio vegetal. Los dioses que de alguna manera rigen este chakra es Shiva y Parvati, que los tenemos ahí arriba. Digamos, la letra sánscrita es Ram, ¿sí? Y este chakra está simbolizando el elemento fuego. Mientras el primero representaba el elemento tierra, el segundo el elemento agua, este representa el elemento fuego, ¿sí? Y aquí se adora con la puya, con hacer flores, al dios Agni, el dios del fuego. Aquel que puede elevar el fuego del yo a la conciencia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la relación con estos 3 chakras inferiores, ¿no? Entonces vemos que cada uno de ellos, dentro del concepto del estudio de las religiones, está representando una clase de ritual o una clase de adoración. Mientras estemos fijados en el elemento tierra, tendremos una clase de religación con el dios o los dioses. Luego, cuando pasemos al elemento agua, tendremos otra clase de religación. Y cuando pasemos al elemento fuego, a otra. Es interesante notar que cuando uno analiza las religiones, ven que hay religiones para todo tipo de personas. Hay religiones que buscan más la parte intelectual, otras buscan más la parte emocional, y otras buscan realizar lo físico. No es lo mismo practicar el africanismo que practicar un culto más intelectual, como puede ser una metafísica budista, o algo más desprendido, como la ética. No es lo mismo adorar a un Cristo sacrificado que a un Cristo resucitado. No es lo mismo hacer un sacrificio animal que hacer una oración o prender una vela. O sea, hay diferentes maneras de religarse. Y estas maneras de religarse que hablábamos recién, elemento tierra, elemento agua y elemento fuego, serían las que, para el concepto de la India, están en nuestro inconsciente, en nuestra infraconsciencia, ¿sí? Y debemos elevarlas o debemos sublimarlas para llegar a una clase de adoración que sea superior. Entonces vamos nuevamente a ir a nuestra imagen de los chakras y vamos a ver que en este caso estas 3, ¿sí?, están representando aquí, representan lo que nosotros podríamos llamar el dharma, ¿no? El deber de cada una de las castas, ¿sí? Esto estaría representando el dharma.
el deber de cada una de las castas. Pero siempre se están relacionando con un tipo de espiritualidad denso, un tipo de espiritualidad que el tantrika, el vira, va a querer realizar para sublimar. Cosa que el que sigue el Chö y que sigue el Vedanta no. Se dedicará más a la meditación, a la ética. Aquí se van a dedicar más a realizar lo físico, ¿sí? A realizar lo profano. Por eso hablábamos hoy del Tantra, ¿sí? Bueno, entonces la idea ahora es subir la serpiente hasta el siguiente chakra, Anahata, el chakra cardíaco. Aquí nos vamos a encontrar con un tipo de adoración que nosotros lo hemos hablado en la clase pasada, que es la Bhakti. Bhakti, adoración de la Bhakti. Ahí. Recuerden que con Bhakti estamos en la conciencia, estamos en la conciencia, estamos en la vigilia. Vamos a conocer el chakra o el dibujo del chakra que representa, en este caso, a Anahata, el chakra cardíaco, o la Ba. Este es el chakra cardíaco. Acá tenemos 12 pétalos representando probablemente los 12 signos del zodíaco. Pero noten ustedes que acá tenemos dos triángulos que se encuentran. Por lo que podemos decir que este es el principal chakra. Uno dice, ¿será el del tercer ojo? No, este es el principal chakra. Lo que pasa es que una cosa es llegar a este chakra desde abajo, y otra cosa es ascender al tercer ojo, y desde el tercer ojo regresar al chakra del corazón, como un retorno. Por ahora, si lo realizamos solo desde abajo, nos vamos a encontrar con un tipo de religiosidad más ligera, que tenemos una gacela, por ejemplo. Este es el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, donde aquí no se adora a Dios o a los dioses como se los adoraba en los chakras de abajo. En los chakras de abajo, a los dioses se los adora por una cuestión para obtener poder, para sacarles algo. En ese lugar podíamos colocar a la magia de hechicería o la magia ceremonial que tanto se ha estudiado en el Renacimiento y en las sociedades secretas. Eso sería un tipo de adoración que se debería superar para religarse a través del corazón, donde acá no tenemos un mercantilismo con Dios, sino que acá adoramos a Dios porque lo amamos. No porque Dios nos dé algo, ni siquiera la salvación. Este es el karma yoga. Dar a Dios sin esperar que Dios nos salve. Dar a Dios sin esperar ninguna bendición. Que sería una clase de religación, al menos para la India, superior. El dios que rige este chakra es el dios Ishvara, el dios del yoga, que en realidad Ishvara simplemente es una materialización de Atman. Para aquellos que no pueden comprender a Atman en una navidad, en una etereidad, en un vacío, lo comprenden a través de Ishvara, una deidad o una imagen del dios. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Entonces lo que estamos viendo, porque nuestro tema es religión comparada, lo que estamos viendo es los tipos de espiritualidad, los tipos de rituales, los tipos de actitudes y de praxis que hay en cada uno de los chakras, para que, para el concepto de la India, aquellos que practiquen religiones más pesadas estarán trabajando chakras inferiores. Y aquellos que practiquen religiones devocionales estarán trabajando el chakra cardíaco. ¿Sí? Yo, bueno, evidentemente los presento en orden, pero la idea es que hay personas que nunca van a salir de Muladhara. Se quedaron fijadas ahí. Como psicológicamente muchos se quedan fijados en un trauma. O personas que nunca van a salir de Svadhisthana.
un trauma sexual, o el Edipo, como diría el psicoanálisis. Están fijados y en esa fijación viven repeticiones. Y esas repeticiones son síntomas. Los síntomas en la psicología, en la religión, son rituales. Cuando uno repite siempre los rituales es porque no llega a la sanación. Porque el rito no sirve, ¿no? Entonces necesita trascender el rito. Bueno, el amor de Bhakti es una manera de trascenderlo. Pero ojo que acá realizamos Bhakti desde abajo, en este caso. ¿Sí? Vamos a terminar el proceso y van a ver que esto cobra ya un sentido diferente. Vamos a ir a los chakras superiores, ¿sí? Vamos a ir a la pizarra y vamos a elevarnos desde el yo, es decir, hemos trascendido el yo consciente y ahora nos elevamos a la supraconciencia cuando llegamos a Vishuddha, garganta. ¿Sí? Y luego de Vishuddha, que sería un tipo de adoración que ahora les voy a comentar, más espiritual, vamos a llegar a la experiencia mística. ¿Sí? Esta es la experiencia mística. Agna, el tercer ojo, que significa ver. Acá veo, ¿sí? Platón, ¿no? Cuando, en la alegoría de la caverna, el prisionero sale de la caverna, ve, se ciega. Estamos en Agna. Bueno, vamos a conocer un poco el simbolismo de estos dos chakras superiores. Vamos a ver el PowerPoint, donde tenemos los chakras superiores. Y aquí llegamos a la garganta. Bueno, no se ve muy bien, pero este chakra es Vishuddha. Vishuddha. No se ve bien, pero tenemos un dibujo de un elefante. Un elefante. ¿Por qué tenemos un elefante aquí? ¿No lo teníamos abajo? ¿No lo teníamos en Muladhara? Sí, pero parece que aquí al elefante lo hemos sublimado y lo hemos hecho consciente. Y estamos entrando en el supraconsciente. El hecho de que haya el mismo animal abajo que en la garganta implica que hubo una evolución del sujeto en el cual pudo ser consciente algunas cuestiones que tenía escondidas o sepultadas en su propio ser. Y aquí comienza la sanación, comienza la curación. En este chakra, que tiene 16 pétalos, está representando, arriba tenemos dos dibujitos o dos mandalas, donde encontramos que Kali le corta la cabeza a Shiva, y nos encontramos con diosas terribles que se decapitan a sí mismas, que se cortan la cabeza. Acá de vuelta encontramos a la diosa Kamunda, aquella que se corta la cabeza a sí misma, se suicida, ¿sí? Y también tenemos el mito de Kali, cuando Kali decapita a Shiva. Acá tenemos a Shiva decapitado. El mito cuenta que Kali estaba luchando contra demonios, y Kali con su espada los iba decapitando a los demonios, pero de la sangre de esos demonios salían dos más. Entonces era como la hidra, ¿no?, de la mitología griega. No terminaba de luchar nunca. Y entonces Kali los empieza a estrangular, y estrangulando a los demonios lograba deshacerse de ellos. Pero en el fragor de la lucha, en la excitación de la lucha, Shiva entra y Kali, sin darse cuenta que era su esposo, lo decapita. Como muchas mujeres que quisieran matar al marido, bueno, Kali lo logra. Kali decapita a Shiva. ¿Qué significa que Kali decapite a Shiva? Significa que es el mismo simbolismo que encontramos anteriormente, la diosa que se corta la cabeza a sí misma. Significa que el hombre espiritual evoluciona en el sentido que ya no adora a Dios. No adora a Dios ni siquiera con amor, sino que lo que el hombre hace es cortar la cabeza del Dios para entender que Dios es Él.
hay una transustanciación entre adorar a la imagen y entender que esa imagen es un soporte para comprender que Atman Brahman son ellos, como estudiamos en el Vedanta. Entonces, la decapitación del Dios está simbolizando el hecho de que se corta con el teísmo, ¿sí? Ya no se adora una deidad objeto, sino que ahora se trasciende. La trascendencia del objeto lo hemos visto en el Ashta Yoga, en las 8 ramas del yoga. ¿Recuerdan? Cuando se pasaba de dhyana a samadhi. Meditación con objeto, meditación sin objeto. Pragnata a sampragnata. ¿Recuerdan? Meditación con objeto, meditación sin objeto. Una cosa es que yo medite en el devata es la imagen del Dios, y otra cosa es que yo medite en Dios, es decir, medite en mí, en mi supraconciencia, y esa imagen como soporte, como tutor, ya no sea necesaria. Entonces en Vishuddha, que es el aire que sale de la boca, aquí, o el éter, ¿sí? Aquí estamos llegando a un tipo de espiritualidad que dentro de lo que podemos llamar la clasificación de las religiones, lo podríamos llamar como corrientes del misticismo. Es decir, personas que intentan un perfeccionamiento. Según el Hatha Yoga, quien llega a Vishuddha también empieza a ver manifestaciones del misticismo. Para ellos existen poderes sobrenaturales que la persona puede adquirir. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los Yoga Sutras de Patanjali? Que vimos en el Vibhuti-pada una serie de manifestaciones espirituales o sobrenaturales que el yogín podía tener, como que podía tener clarividencia, precognición, podía ver el pasado, el futuro, podía leer las mentes, podía cambiar de tamaño, podía conocer los secretos del universo. Bueno, dijimos que eso es mitológico. Pero para los yogis, llegar a la garganta, llegar a las corrientes del misticismo, son aquellos que empiezan a tener manifestaciones milagrosas y empiezan de amar a Dios en el Bhakti a ver la mano de Dios, a tener una evidencia empírica de que lo sobrenatural existe. ¿Sí? De esa manera, ellos ahora llegan al chakra superior del tercer ojo. Y es este. Este es Agna, el chakra superior. Es interesante que acá tenemos ya la sílaba Om y tenemos 2 pétalos. Probablemente estén significando las 2 serpientes que se encuentran, ¿sí?, en el entrecejo, y están simbolizando el llegar al punto más alto que puede llegar un ser humano encarnado con relación a su experiencia espiritual. Llegamos a la parte más elevada de la conciencia. En la parte más elevada de la conciencia, podemos decir que sin morir físicamente, que sería el chakra Sahasrara, o el chakra sobre la cabeza, acá tenemos una experiencia de muerte y de renacimiento. Acá tenemos una experiencia mística. Esta experiencia mística es una experiencia única, privada, incomunicable, pero que nos constituye visceralmente, coyunturalmente, de tal manera que morimos al ser anterior, simbólicamente hablando, y renacemos a un ser nuevo. Recuerden que esto se da sin morir. Aquí me interesaría entrar en el concepto de psicología transpersonal de Stanislav Grof, donde él, no sé si lo han leído, pero él ha estudiado en la década del 60, tomando voluntarios, dándoles ácido lisérgico, drogas, empezó a desarrollar que todos aquellos que entraban en estados alterados de conciencia
entraban, según él, a una supraconciencia. Y las visiones que tenían un patrón. El patrón, según Grof, era morir, es decir, entrar al vientre materno y volver a nacer. Noten ustedes que acá tenemos la imagen de la muerte y del nacimiento en una experiencia que Grof llamó perinatal. Acá tenemos las etapas del alumbramiento del niño, que según los testimonios de los místicos, viven una instancia o una forma similar al alumbramiento, que no es un recuerdo del momento del parto, ojo con esto, sino que es una revivencia espiritual de ese momento en el cual uno estuvo en el vientre materno, estaba por salir, a punto de morir, y renace a otra vida, renace a otro estado. El tema del renacimiento, de nacer dos veces, va más allá de la psicología. Cuando Jesús, en Juan, se encuentra con Nicodemo y le predica, le dice Jesús a Nicodemo, a menos que nazcas dos veces, no podrás entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer otra vez si ya nací de mi madre? Jesús le dice, a menos que nazcas ahora del agua y del espíritu. Es decir, el segundo nacimiento no es un nacimiento biológico, esto es un símbolo, sino es un nacimiento espiritual. Y acá tenemos dos imágenes cristianas que nos hablan justamente de esto. Miren esto. En la imagen de color azul, la que tengo en una esquina, tenemos la cruz y la ascensión de Cristo crucificado en un huevo o en un vientre materno, donde Jesús, por un lado, despide los infiernos y se va al cielo, pisa a la serpiente infernal y asciende. Jesús, cuando muere y resucita, sale de una cueva, sale de un agujero, sale de un yoni, sale hacia otra vida. Entonces, cuando Jesús resucita es como si naciera otra vez. Y acá tenemos al costado la imagen del pesebre o de la natividad, donde Jesús nace. Obviamente en la historia, primero se nace y después se muere, obvio. Nosotros nacimos un día y moriremos un día. Sin embargo, en la experiencia del chakra Agna, el chakra de la muerte simbólica y del renacimiento, primero morimos y después renacemos. Se invierte el proceso. Porque en la mística se muere antes y se nace después. Mientras que en lo biológico, obviamente, primero se nace y luego se muere. Acá tenemos la máscara de Tutankamón, todos la conocerán, donde encontramos que este faraón, por lo general la mayoría de los faraones tenían un tocado con dos serpientes en el entrecejo, que muchos piensan que simboliza la sabiduría, ¿no? O llegar a ese estado elevado místico, llegar a la parte más alta. Este es el reverso de un dólar, todos lo habremos visto tal vez alguna vez, donde encontramos una pirámide masónica, donde encontramos la elevación espiritual, ¿no? El tercer ojo que todo lo ve. Ese tercer ojo, desde la corriente que estamos hablando nosotros, simboliza la experiencia mística. Y abajo la pirámide, fíjense en que tiene una perspectiva dual. Se ve uno de los extremos de la pirámide. En cambio arriba la pirámide está de frente. Abajo está la dualidad de las dos serpientes que ascienden, y arriba está la unidad del ver la experiencia mística. La experiencia mística es algo que se hace en vida, no se muere. Porque si fuéramos al chakra más elevado, el chakra de arriba, bueno, ahí moriríamos, sería la muerte, pero esto lo vamos a trabajar claramente en el budismo tibetano. Entonces, encontramos que llegando al chakra de acá arriba, no es el fin del proceso, es el inicio del proceso de la vida espiritual
después que vemos. Fíjense que vamos a terminar nuestro proceso. ¿Ven? Llegamos de Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, tenemos Vishuddha, ¿sí? Aquí podemos hablar de dos estados diferentes, ¿sí? Uno es las corrientes del misticismo y la otra es la experiencia mística o la experiencia de muerte y resurrección. Llegar al chakra Agna significa una muerte en vida, significa la muerte del yo o la realización del yo superior. Pero una vez que llegamos ahí arriba, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos viendo, ¿sí? Porque lo que vemos es a Atman. Sí, como el ejemplo que dan los sufíes, ¿no? Si una polilla va hacia la llama de fuego, ¿qué le pasa a la polilla? Se muere, se destruye, se deshace. Pero si una polilla se encuentra con un vidrio, con una botella, no puede llegar, no puede subir. Se traba. Por eso hicimos la línea. Porque no hay que pasar al otro lado, porque el otro lado simbolizaría la muerte. Por eso el yogín, una vez que alcanza la experiencia de iluminación, ahora su misión es volver a la sociedad, a Anahata, y permanecer ahí. Fíjense ustedes que el retorno a Anahata ahora viene de arriba. Mientras que cuando simplemente subimos desde Muladhara al corazón, no teníamos la experiencia de ver. En cambio ahora sí tenemos la experiencia de ver. Y se realiza la verdadera posición espiritual, donde trascendemos los sujetos y los objetos y somos uno, contemplativamente hablando, con el cosmos. Esa es la enseñanza que nos transmite el yoga. Llegar nuevamente a Anahata, pero desde otro lugar. Desde otro lugar. Vamos a poner otro color. Desde otro lugar. Es como el Buda, ¿no? Cuando el Buda se iluminó, podía haberse quedado en ese nirvana, o podía haber muerto. Sin embargo, volvió a la tierra y echó a andar la rueda del Dharma, ¿no? Echó a andar la experiencia de enseñarle a otros cómo vivir. Por eso la iluminación espiritual, aquí tenemos, quiero volver a Anahata para mostrarles algunas cosas. Ya estamos en Anahata, pero desde arriba. Ya volvimos al corazón. Y ahora estamos en el lugar más importante. Todas las culturas antiguas le han dado un lugar preponderante, memorable al corazón. El corazón es más importante que el cerebro para las culturas antiguas. Acá tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, un símbolo cristiano, pero que nos está hablando que esa es la verdadera forma de obtener el Cristo cósmico. Bueno, acá tenemos una imagen de las culturas mesoamericanas, que según estas imágenes extraían el corazón de las víctimas porque lo consideraban el más importante para regalárselo al Dios. Obviamente, bueno, podíamos discutir si tenían sacrificios humanos o no, hay antropólogos que dicen que en realidad eran símbolos, pero bueno, lo importante es el concepto de corazón, ¿no? Por acá tenemos la típica imagen del libro de los muertos, donde este es el papiro Ani, donde Ani está pesando en una balanza junto al chacal Anubis, y el dios Tot está pesando su corazón. ¿Recuerdan cuando vimos Egipto? Cuando se realizaba la momificación o el embalsamamiento,
se les extraían la mayoría de los órganos del cuerpo, menos el corazón, porque el difunto tenía que ir al Amenti, al otro mundo, con el corazón para poder pasar el juicio de Osiris. Y acá tenemos la imagen de Buda, el Buda del corazón, Avalokiteshvara. Este Buda aparece en el corazón de Amitabha. Aparecen más que nada en los bodhisattvas de las culturas tibetanas, pero está representando que de su chakra central salen una infinidad de brazos. Ven que también tiene distintas cabezas arriba de los gurúes raíces. El corazón implica de que el sujeto no muere en la experiencia mística, sino que se queda a amar a la humanidad. ¿Sí? Es una especie de amor superior. Y ahí se realiza la unión de Shiva Shakti. Por eso las imágenes eróticas de India, este en el caso del budismo tibetano, ¿no?, que son más representativas, pero en India encontramos muchas imágenes eróticas de la unión de Shiva Shakti. La unión es el yoga. Recuerden la primera clase, el yoga une la conciencia o la supraconciencia con la conciencia ordinaria, de tal manera que esa unidad se transforma en lo que nosotros podemos llamar el samadhi. El samadhi. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el Tantra o el Hatha Yoga nos muestra a través de una infinidad de símbolos cómo tener un progreso espiritual, cómo ver a Atman sin morir y luego retornar a la tierra, quedarse en la tierra, para que de esa manera podamos tener un ministerio, ¿sí? Un ministerio a Dios, al absoluto, al cosmos o a nosotros. Que en definitiva, eso es lo que nos enseña el yoga a través de sus innumerables símbolos, innumerables mitos, ritos y textos, ¿no? Textos sagrados. Lógicamente, si queremos ahora sí salir de la fenomenología y ir a una hermenéutica de esto, podríamos hacer una relación entre los tres niveles de la conciencia y una relación con los 6 chakras para poder explicar cómo los distintos sistemas de psicología contemporáneos se han relacionado con las corrientes de yoga, de manera consciente o de manera inconsciente. Eso, a ver, podríamos decir que si nos vamos a el infraconsciente o al inconsciente, quien ha trabajado mejor el inconsciente ha sido el psicoanálisis. Entonces, quien ha trabajado Muladhara en su psicología analítica fue el doctor Jung. Jung podemos utilizarlo en nuestros estudios para conocer el inconsciente colectivo y conocer a Muladhara. Quien ha trabajado mejor es Svadhisthana, quien ha sido el psicoanálisis del doctor Freud. Freud ha trabajado muy bien la sexualidad de este chakra, del inconsciente. Manipura, que está representando el ego y la ascensión hacia la conciencia, es decir, para Freud, la salud o la curación, digamos, por si se puede llamar así, estaba en resolver traumas pasados. Ir al pasado y resolver el trauma. En cambio, para Adler, que es una psicología que no es muy conocida, pero el doctor Adler, que fue de la escuela de Freud, trabajó la parte de la conciencia o de la ruptura del yo hacia arriba. Para Adler, la sanación estaba en ir a la conciencia, a través de los complejos, inferioridad, superioridad, o la voluntad de poder, tomada de la idea de Nietzscheana, de Nietzsche, hablaba que realmente podemos trascender el ego y podemos conscientemente resolver nuestros traumas y curar nuestros síntomas.
Ahora, con relación a los chakras superiores, ¿quién mejor lo ha trabajado? Bueno, lo ha trabajado la psicología transpersonal. Tenemos a Wilber, que es Wilber, quien ha trabajado muy bien el tema de Vishuddha. Y Grof, el fundador de la psicología transpersonal, ha trabajado muy bien la parte de Ajna. Ojo que también a Grof ha trabajado el lado oscuro. Grof ha trabajado la parte de la muerte y del renacimiento, junto con Jung. Entonces acá tenemos distintos sistemas que podemos, de algún modo, conocer. Freud, Jung, Grof, Ken Wilber, y nuevamente Grof, ¿sí? Para conocer los distintos sistemas de los chakras. Entonces, todo esto nos puede ayudar a conocer lo que podemos llamar el poder serpentino. ¿Recuerdan la clase pasada cuando vimos el ejemplo del carbón encendido? Que uno lo podía hacer girar y en ese giro construir una especie de círculo de fuego o poder serpentino. Bueno, acá lo tenemos, ese poder serpentino, donde el poder serpentino, a través de la energía espiritual, según esta teoría, va atravesando los chakras y los va uniendo de alguna manera. Bueno, de esta manera pudimos observar la idea fisiológica mística de los chakras, una relación con el tipo de religiosidad, y también pudimos hacer alguna aplicación desde la religión comparada. Bueno, quiero dejar acá y dejarles unos minutos si tienen alguna pregunta o si tienen un comentario que hacer. Ahí podemos abrir los micrófonos. ¿Sí? Yo tengo 3 preguntas, ¿puede ser? Sí, dale. Recién me creaste la inquietud cuando mencionaste acá a estos corrientes psicoanalíticas que estudiaron esto, me quedó Anahata en blanco. ¿Se te ocurre algo? No, o sea, no es... A ver, No, pero me fascinó lo que hiciste, por eso... Adler puede trabajar la parte consciente, o se me ocurre ahora, a lo mejor podríamos pensarlo a través de la sistémica, ¿no? Ah, por eso, yo estaba pensando en algo así, como sistémico, Es después social, lo que ¿no? vino Todo lo después. que aparece en la conciencia es social porque es una interacción entre sujeto y objeto, yo-tú. Entonces Sí. a lo mejor acá podríamos hablar de eso. Lo que sí es interesante que podamos entender, que acá podemos estudiar bien lo que podemos llamar las psicosis, esto para aquellos que les interesa la parte psicológica, ¿no? Y todo lo que podemos ver acá arriba, a lo mejor podemos hablar de neurosis, neurosis. Sí. Neurosis, ¿sí? Acá podríamos hablar de, en Anahata, de salud, si queremos llamarlo así, ¿sí? Y arriba podemos hablar ya de experiencias místicas o también, y esto es controvertido, de psicopatías. Ojo los que llegan a un nivel espiritual y quieran hacerse maestros de otros, manipulando a las mentes, ¿no? Entonces la psicopatía también puede estar en una parte de la supraconciencia. No todo es luz, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, la segunda pregunta es, cuando aparece Sahasrara, ¿esa vuelta a Anahata desaparece del relato? Pues yo no conocía. Sahasrara es una construcción de los teósofos en el siglo XIX. No Sí, aparece en los textos originales de la India. sí, lo entendí. Pero en realidad
la construcción en vida siempre es hasta Agna, ¿no? Hasta el tercer ojo. Después, cuando bajamos, sería la realización del espiritual. Sería eso. Siempre es en vida, ¿sí? No estamos trabajando la muerte. ¿Por qué no trabajamos la muerte? Bueno, porque para el libro tibetano de los muertos, que en realidad es una especie de relación de todo esto, ¿sí? Para el libro tibetano de los muertos se llega a Sajarrarra. Y una vez que llegamos acá, la conciencia post-mortem, porque estamos muertos, empieza a bajar por los chakras, simbólicamente hablando, y se detiene en Svadhisthana. Que Svadhisthana son los genitales, para volver a nacer. O sea que cuando veamos los bardos del libro tibetano de los muertos, que no tiene que ver con la parte más antigua del yoga, sino que tiene que ver con un yoga tántrico tibetano, repito, va a utilizar los chakras descendentes para salir, después de la muerte, a otros genitales para volver a nacer, explicando el proceso que nosotros llamamos samsara o reencarnación. ¿Quiere decir que Sajarrara no es en vida? No, no. Ah, No, los que mira, te enseñan eso te enseñan mal. mira. No. Pero es un invento teosófico, no existe Sí, 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 Sajarrara te en los entiendo. cultos antiguos. ¿Sí? Y la última pregunta que me vuelve a llamar la atención, siempre mencionas, cuando mencionaste la vez pasada en otra clase a Kundalini, como que todo eso era como peligroso, o no Claro, termino de entender. claro que es peligroso. Despertar la Kundalini, para los mismos yogis, aconsejan no hacerlo nunca. Despertar la Kundalini, a no ser que tengan un maestro espiritual que les ayude a dirigir el tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque los mismos yogis hablan de que si la Kundalini se despierta por un accidente, por una crisis personal, por consumo de drogas, eh, no sé, por un estado alterado de la conciencia, puede causar la muerte. O por lo menos puede causar un brote psicótico. Entonces, Wow. es mejor no meterse con estas cosas porque están trabajando energías psíquicas. Y esas sí son reales. ¿Sí? Esas sí son reales. Por eso, yo no recomiendo nada en lo personal, que cada uno tome sus propias decisiones. Pero practicar yoga sin estar preparado, repito lo que les dije en la primera clase, es mejor no hacer. Estoy hablando obviamente de meditaciones muy trascendentales, como tampoco es conveniente el consumo de drogas enteógenas, como el peyote, la mescalina, que muchos lo hacen por juego, para ver qué es. Mucho cuidado con estas cosas, porque pueden despertar en nosotros psicosis latentes, ¿no? Que ni siquiera sabemos que las tenemos. Entonces, es mejor dejar a la serpiente abajo, es mejor dejar a los demonios en el infierno y no pactar con ellos. ¿Sí? Esa sería la, la recomendación, digamos. Bueno, no sé si hay Gracias. otra pregunta Sí, muchas gracias. antes de terminar. No, Sergio, perdón. Sí. No, una consultita. Estaba pensando como corriente terapéutica de Anahara también. Pensar por ahí también las corrientes humanistas. Te ¿no? escucho muy Porque las bajo, corrientes Cristian. humanistas, como corriente terapéutica de Anahara también estaba pensando, tal vez las corrientes humanistas. Porque las Ah, corrientes humanistas trabajan los núcleos sanos de la personalidad, no solo los patológicos, ¿sí? Y de ahí se puede ascender de otro modo. ujú. Entonces, tal vez las corrientes humanistas puedan representar mejor el trabajo desde Anahara, ¿no? Desde el corazón. Sí. En realidad esto es simplemente una comparación que hacemos nosotros, ¿no? Claro, sí, sí, No es que el yoga lo plantee. La parte del claro. yoga más bien la vemos desde el punto de vista siempre espiritual. ¿Mm? Así que bueno, de esta manera terminamos con el yoga. Hemos recorrido Raja, Bhakti, Nana, Karma y vimos el Hatha, ¿no? Que incluye el Kundalini. Y así que bueno, la clase próxima nos encontramos para ver budismo. ¿eh? Budismo va a salir del Vedanta Advaita, del Sankhya, pero después va a tomar caminos insospechados. Tenemos 5 clases para la próxima.
voy a ver si dedico la última a China y Japón, para ver taoísmo, confucianismo. Por lo menos tenemos que tener una clase y alguna idea de eso. Así que bueno, gracias por haber venido, y nos encontramos entonces la semana próxima. Gracias. Muchas gracias.